¡Ese niño es mío! Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Isadora sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El eco de los aplausos del público, desvaneciéndose mientras sus ojos se encontraban con los de Lorenzo Mendoza, después de 6 años de silencio. «Tú desapareciste antes de saber», respondió ella, su voz apenas un susurro que cortó el aire como una navaja. Lorenzo la observaba desde el fondo del salón de baile del Hotel Majestic, donde minutos antes había presenciado algo que creía imposible: Isadora, danzando otra vez. Su cuerpo se movía con la misma gracia hipnótica que recordaba, cada gesto una sinfonía silenciosa que despertaba memorias que había enterrado bajo capas de dolor y rencor. Había llegado al evento benéfico por compromiso social, como el millonario viudo que la prensa retrataba: frío, calculador, inaccesible. Su empresa constructora necesitaba la buena imagen, y estos eventos eran parte del juego. Nunca imaginó encontrarla allí. Isadora había subido al escenario por casualidad, sustituyendo a una bailarina que había enfermado. Llevaba un vestido azul medianoche que se adhería a su figura como una segunda piel, y cuando comenzó a moverse al ritmo del tango, Lorenzo sintió que cada paso era una provocación directa a su corazón. Pero no fue solo verla lo que lo paralizó. Fue el niño. Samuel, de 5 años, esperaba entre bastidores con una sonrisa tímida y unos ojos verdes idénticos a los suyos. Los mismos ojos que Lorenzo veía cada mañana en el espejo, la misma forma de inclinar la cabeza cuando observaba algo con curiosidad. Ahora, después de que terminara la presentación, Lorenzo había interceptado a Isadora en el pasillo que llevaba a los camerinos. Ella intentaba escapar, como siempre había hecho cuando las cosas se volvían demasiado intensas entre ellos. «No puedes huir esta vez», dijo él, bloqueando su camino con su cuerpo imponente. A los 32 años, Lorenzo había endurecido sus rasgos. La muerte de su esposa, en un accidente automovilístico 2 años atrás, había cincelado líneas de sufrimiento en su rostro, pero sus ojos seguían siendo los mismos que una vez la habían mirado con adoración. «Lorenzo, no aquí». Isadora intentó rodearlo, pero él extendió el brazo presionando la palma contra la pared. «¿Cuándo entonces?» «Otros 6 años». Ella alzó la barbilla con esa fiereza que él recordaba tan bien. Seguía siendo hermosa, aunque ahora había una madurez en sus rasgos que hablaba de batallas libradas y perdidas. Sus cabellos castaños caían en ondas sobre sus hombros, y llevaba menos maquillaje del que usaba en sus días de gloria como bailarina principal del Teatro Real. «¿Qué quieres de mí?», preguntó ella, y en su voz había cansancio. «¡Respuestas!». Lorenzo se acercó un paso más y pudo oler su perfume, ese aroma a jazmín que había perseguido en sus sueños durante años. «Ese niño tiene mis ojos, Isadora, mi sonrisa, mi forma de fruncir el ceño cuando se concentra. Samuel no es asunto tuyo». «¿Samuel?», repitió él, y algo se quebró en su pecho. «Le pusiste mi segundo nombre». Isadora desvió la mirada, pero no antes de que él viera el brillo de lágrimas que intentaba contener. «Era lo único tuyo que podía darle». El dolor en su voz lo golpeó como un puñetazo. Lorenzo recordó la última vez que la había visto, en su apartamento de Madrid, después de hacer el amor toda la noche. Cuando él había recibido la llamada de su padre exigiéndole que regresara inmediatamente a Barcelona para casarse con Elena Vázquez, la hija de un socio importante. Había sido un cobarde,
Había huido sin explicaciones, convenciéndose de que era lo mejor para ambos. Isadora era una artista libre. Él era el heredero de un imperio familiar, con cadenas doradas que no podía romper, o eso se había dicho a sí mismo. «Isadora, yo, mamá». La voz infantil interrumpió el momento. Samuel apareció corriendo por el pasillo, sus pequeños zapatos resonando contra el mármol. Se aferró a las piernas de Isadora, mirando a Lorenzo con curiosidad y un poco de timidez. «Hola», dijo el niño, y Lorenzo sintió que se le cerraba la garganta. «Hola, pequeño», logró responder agachándose hasta quedar a la altura del niño. «¿Cómo te llamas?» «Samuel Herrera», respondió el niño, con orgullo. «Mi mamá baila muy bonito, ¿verdad?» «Sí». Lorenzo miró a Isadora. «Muy bonito». Isadora tomó la mano de Samuel y dio un paso hacia atrás. «Tenemos que irnos». «No». La palabra salió más dura de lo que Lorenzo pretendía. Samuel se escondió detrás de las piernas de su madre, y ella lo abrazó protectoramente. «Lorenzo, por favor, tú me debes respuestas», dijo él, su voz cargada de una determinación que no había sentido en años. «Y yo no me voy sin ellas». Se acercó un paso más, y por un momento Isadora pudo ver al hombre del que se había enamorado. Intenso, apasionado, capaz de mover montañas cuando algo le importaba de verdad. 6 años, Isadora. 6 años he vivido con el vacío de haberte perdido. No voy a permitir que desaparezcas otra vez. Ella lo miró a los ojos, y en ellos vio la misma determinación que una vez la había conquistado, pero también vio algo más: dolor, arrepentimiento y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «¿Qué quieres de nosotros?», susurró. «Todo», respondió él sin dudar. «Quiero recuperar todo lo que perdí por ser un idiota». El silencio se extendió entre ellos, cargado de años de palabras no dichas y promesas rotas. Samuel observaba el intercambio con la sabiduría instintiva de los niños, que saben cuando los adultos están lidiando con cosas importantes. Finalmente Isadora suspiró. «No es tan simple, Lorenzo. Ya no somos los mismos de antes». «Lo sé». Él extendió la mano hacia ella, pero se detuvo antes de tocarla. «Pero merecemos la oportunidad de intentarlo. Samuel merece conocer a su padre». Isadora cerró los ojos, luchando contra la parte de su corazón que aún lo amaba, y la parte que lo odiaba por haberla abandonado cuando más lo necesitaba. «Una conversación», dijo finalmente. «Solo una. Y después decides si realmente quieres formar parte de esto». Lorenzo asintió, sabiendo que era más de lo que merecía. «¿Cuándo?» «Mañana, en el parque de la Ciudadela, a las 4». Tomó la mano de Samuel y comenzó a alejarse, pero se detuvo y se volvió hacia él. «Lorenzo, no juegues con nuestros corazones». «No otra vez». Él la vio desaparecer por el pasillo, llevándose consigo al niño que era su hijo, y sintió que algo dentro de él se despertaba después de años de hibernación. Mañana tendría sus respuestas, y tal vez, solo tal vez, tendría la oportunidad de reparar el daño que había causado. Pero primero, tenía que averiguar por qué Isadora lo había mirado con tanto miedo cuando mencionó a su familia. La tormenta llegó sin aviso, como todo lo importante en la vida de Isadora. Las 4 de la tarde se habían convertido en las 5, luego en las 6, mientras ella esperaba bajo el pequeño refugio del parque de la Ciudadela. Samuel jugaba con sus crayones sobre el banco, ajeno al drama que se desarrollaba en el corazón de su madre. Lorenzo no había llegado.
«Mamá, ¿nos vamos ya? Tengo hambre», murmuró Samuel, levantando la vista de su dibujo. «5 minutos más, mi amor». Pero sabía que estaba mintiéndose. El cielo plomizo había comenzado a descargar gotas gruesas que pronto se convirtieron en un aguacero implacable. Lorenzo Mendoza había vuelto a desaparecer de su vida, y ella había sido lo suficientemente tonta como para esperarlo. ¡Isadora! Su nombre resonó entre el ruido de la lluvia. Se volvió y lo vio corriendo hacia ellas, empapado, con el cabello pegado a la frente y el traje de diseñador arruinado por el agua. «Llegué tan rápido como pude», jadeó al llegar bajo el refugio. «Hubo un accidente en la carretera. El tráfico». «No tienes que justificarte», lo interrumpió ella, recogiendo los crayones de Samuel. «Ya nos íbamos. No, por favor, hablemos». Lorenzo miró hacia el cielo tormentoso y luego hacia Samuel, que tiraba de la manga de su madre. «Aquí no podemos hablar con esta lluvia. Mi apartamento está cerca». Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Lorenzo la miró sorprendido, y ella misma se sorprendió de su ofrecimiento. «¿Estás segura?» «Solo hasta que pase la tormenta», aclaró rápidamente, y solo por Samuel. El apartamento de Isadora estaba en un edificio modesto de 3 plantas en el barrio de Gracia. Mientras subían las escaleras, Lorenzo no pudo evitar notar la diferencia abismal entre este lugar y la lujosa casa donde habían vivido juntos en Madrid 6 años atrás. Las paredes necesitaban pintura y el pasamanos crujía bajo su mano. «No es mucho», dijo Isadora abriendo la puerta, «pero es nuestro». El interior era pequeño pero acogedor. Cada rincón hablaba de una madre soltera que había construido un hogar con amor y pocos recursos. Fotografías de Samuel cubrían una pared, mostrando su crecimiento año tras año. Dibujos infantiles decoraban la nevera. Un sofá gastado pero limpio dominaba la sala, y en una esquina un pequeño espacio estaba dedicado a la danza. Un espejo, una barra improvisada y zapatos de baile cuidadosamente ordenados. «Mamá, ¿puedo ver televisión?», preguntó Samuel, ya quitándose los zapatos húmedos. «Claro, mi vida. Pon los dibujos animados». Lorenzo observó cómo Isadora ayudaba a su hijo a instalarse en el sofá, y algo se movió en su pecho al ver la ternura en cada gesto. Se había perdido 5 años de esto, 5 años de rutinas cotidianas, de pequeños momentos que construían una vida. «Voy a cambiarme», dijo Isadora. «Tú, hay toallas en el baño si quieres secarte». Desapareció por un pasillo estrecho, dejando a Lorenzo solo con Samuel. El niño lo miraba con curiosidad mientras cambiaba de canal. «¿Tú conocías a mi mamá cuando era pequeña?», preguntó Samuel de repente. «No exactamente pequeña», respondió Lorenzo, sentándose en el borde del sofá. «La conocí cuando ya era mayor como yo». «¿Por eso tienes los mismos ojos que yo?». La pregunta lo desarmó completamente. Lorenzo miró esos ojos verdes tan familiares y sintió una emoción que no sabía cómo manejar. «Sí», dijo simplemente. «Por eso». Samuel asintió, como si esa respuesta tuviera todo el sentido del mundo, y volvió a concentrarse en la televisión. Lorenzo se levantó y caminó por la pequeña sala, deteniéndose frente a los dibujos pegados en la pared. Todos estaban firmados con la letra irregular de Samuel. Paisajes imposibles, con soles morados, familias de figuras, palito y un dibujo que lo hizo detenerse. Era él. No había duda. El parecido era tosco pero inequívoco. Un hombre alto,
con ojos verdes y cabello oscuro, de pie junto a una mujer que bailaba y un niño pequeño. Todos se tomaban de las manos bajo un sol amarillo gigante. «¿Cuándo hiciste este dibujo?», preguntó, señalándolo. Samuel levantó la vista. «El mes pasado. Mamá me enseñó una foto tuya y me dijo que eras mi papá, pero que vivías muy lejos». El corazón de Lorenzo se contrajo. Isadora había guardado una fotografía suya. Después de todo este tiempo, después de todo el dolor, había una parte de ella que... «¿Mamá lloró cuando vio el dibujo?», preguntó Samuel, con la honestidad brutal de los niños. «No lo sé, pequeño». «Sí lloró», afirmó Samuel. «Mamá llora en silencio a veces. Piensa que no me doy cuenta». «Pero sí». Lorenzo cerró los ojos. El peso de lo que había hecho, de lo que había destruido, cayó sobre él como una avalancha. «¿Lorenzo?». Se volvió. Isadora había regresado, vestida con jeans y una blusa sencilla, el cabello húmedo recogido en una cola de caballo. Sin maquillaje y ropa casual, se veía más joven, más parecida a la mujer de la que se había enamorado. «¿Estás bien?». Él señaló el dibujo en la pared. «Me enseñaste una foto mía». Isadora se sonrojó ligeramente. Tenía derecho a conocer a su padre, aunque fuera solo en imagen. «¿Qué le dijiste de mí?». «La verdad», respondió ella acercándose, «que eras un hombre bueno que había tomado decisiones difíciles». «Eso no es la verdad». Lorenzo se volvió hacia ella. «La verdad es que fui un cobarde que te abandonó cuando más me necesitabas». «Lorenzo». «No». Se acercó un paso. «Déjame decir esto. He ensayado estas palabras durante 6 años». Isadora sintió que el aire se espesaba entre ellos. La cercanía de Lorenzo despertaba memorias peligrosas. El calor de su piel, el timbre profundo de su voz cuando le susurraba al oído, la forma en que la miraba como si fuera lo más precioso del mundo. Ese día, cuando me fui sin explicaciones, Lorenzo extendió la mano rozando apenas su mejilla. Mi padre me amenazó con desheredarme si no me casaba con Elena. Me dijo que tú solo querías mi dinero, que una bailarina como tú nunca podría encajar en nuestro mundo. ¿Y le creíste?, susurró ella, pero no se apartó de su toque. «No, pero tenía miedo de que tuvieras que cambiar quién eras por mí, miedo de que mi familia te destruyera como destruye todo lo puro que toca». Isadora cerró los ojos sintiendo el calor de su palma contra su rostro. «¿Sabes qué es lo más cruel de todo esto?», murmuró. «Que yo habría renunciado a todo por ti, a mi carrera, a mi independencia, a todo. Pero nunca me diste la oportunidad de elegir». «Lo sé», la voz de Lorenzo se quebró. «Y esa será mi cruz para siempre». Se miraron en silencio, el peso de los años perdidos flotando entre ellos como una carga visible. Lorenzo inclinó su frente hacia la de ella, y por un momento el tiempo retrocedió 6 años. «Isadora», susurró su nombre como una oración. «No hagas esto», pero su voz carecía de convicción. «¿Hacer qué? Decirte que nunca dejé de amarte, que cada día desde que te perdí ha sido una agonía». «Lorenzo, por favor». Pero él ya había capturado sus labios con los suyos. El beso fue suave al principio, tentativo como si temiera que ella desapareciera. Pero cuando Isadora respondió, cuando sus manos se enredaron en su camisa húmeda, la ternura se transformó en hambre. 6 años de dolor, de soledad, de amor reprimido, se volcaron en ese beso. Lorenzo la atrajo hacia él, sintiendo cómo encajaba perfectamente contra su cuerpo, como siempre había sido.
Isadora se permitió perderse por un momento, en la sensación de estar en sus brazos otra vez, de sentirse completa después de tanto tiempo. «Mamá», la voz de Samuel los separó bruscamente. El niño se había acercado sin que se dieran cuenta, mirándolos con curiosidad, más que con sorpresa. «¿Ese señor es mi papá?», preguntó sin rodeos. Isadora se apartó de Lorenzo, el corazón latiéndole salvajemente. Miró a su hijo, luego a Lorenzo, y sintió que su mundo se tambaleaba. «Samuel, yo...» «Sí», interrumpió Lorenzo, poniéndose en cuclillas frente al niño. «Soy tu papá». Samuel lo estudió con seriedad. «¿Por eso mamá llora a veces?». La pregunta fue como una puñalada para Lorenzo. Miró a Isadora, vio las lágrimas que luchaba por contener y entendió la magnitud del daño que había causado. «Sí», respondió honestamente, «porque lastimé mucho a tu mamá hace tiempo y ella no sabía si yo regresaría algún día». Samuel asintió con esa sabiduría infantil que a veces resultaba más profunda que cualquier análisis adulto. «¿Vas a quedarte ahora?». Lorenzo sintió el peso de la pregunta. Una respuesta incorrecta podría destruir no solo su oportunidad con Isadora, sino también el corazón de un niño inocente. «Si tu mamá me deja», respondió mirando a Isadora, «me gustaría mucho quedarme». Samuel sonrió por primera vez desde que Lorenzo había llegado. «A mí me gustaría que te quedaras. Puedes enseñarme a ser alto como tú». A pesar de la tensión, Isadora no pudo evitar sonreír ante la lógica infantil de su hijo. «Así no funciona, mi amor». «¿Pero puede quedarse a cenar?», preguntó Samuel. «Hoy es sábado. Podemos pedir pizza». Isadora miró a Lorenzo, quien esperaba su respuesta con una intensidad que la hacía temblar. «Lorenzo, si te quedas», dijo finalmente, «tienes que entender que no podemos volver atrás como si nada hubiera pasado. Yo ya no soy la misma mujer de antes». «Lo sé», respondió él, «y yo ya no soy el mismo hombre. Pero quizás podamos descubrir quiénes somos ahora. Juntos». Isadora miró a su hijo, que los observaba con esperanza, y sintió que su resistencia se desmoronaba. Había luchado tanto tiempo por proteger su corazón y el de Samuel, pero tal vez había llegado el momento de arriesgarse otra vez. «Una cena», concedió. «Pero después, tenemos que hablar de cosas serias. Si realmente quieres ser parte de la vida de Samuel, necesitas saber lo que pasó después de que te fuiste». Lorenzo asintió, aunque algo en el tono de Isadora le decía que había secretos más oscuros esperando ser revelados. «¿Qué pasó, Isadora?». Ella lo miró con una mezcla de dolor y determinación. «Si supieras lo que tu familia hizo», susurró, lo suficientemente bajo para que Samuel no escuchara, «me odiarías aún más de lo que ya me odias». La confesión cayó entre ellos como una bomba silenciosa, y Lorenzo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué había hecho su familia? ¿Y por qué Isadora pensaba que él podría odiarla por ello? Fuera, la tormenta continuaba rugiendo, pero dentro del pequeño apartamento, una nueva tempestad estaba a punto de desatarse. El accidente no fue un accidente. Las palabras de Isadora cortaron el aire como cuchillas mientras recogía los platos de la cena. Samuel se había quedado dormido en el sofá después de devorar 3 rebanadas de pizza y monopolizar la conversación, contándole a Lorenzo sobre su escuela, sus amigos y su sueño de aprender a tocar guitarra como el papá de mi dibujo. Lorenzo se detuvo con una taza de café a medio camino hacia sus labios. «¿Qué dijiste?». Isadora mantuvo la espalda hacia él,
las manos temblando ligeramente mientras enjuagaba los platos en el pequeño fregadero. Mi accidente, el que acabó con mi carrera en el teatro real, no fue casualidad. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Lorenzo dejó la taza sobre la mesa y se acercó a ella lentamente. Isadora, mírame. Ella cerró el grifo, pero no se volvió. ¿Recuerdas lo que te dije cuando bailé por última vez, 3 días después de que te fueras? Era mi gran oportunidad. El papel principal en Giselle, críticos internacionales en el público, contratos esperándome en Londres y Nueva York. Lo recuerdo. Lorenzo tenía la voz ronca. Dijiste que bailarías pensando en mí, y lo hice. Finalmente se volvió, y él vio lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Bailé como nunca antes había bailado, y después cuando salía del teatro, el coche que me atropelló se dio a la fuga. Los testigos dijeron que parecía intencional, que el conductor me había esperado. Lorenzo sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Estás diciendo que alguien quiso destruir mi carrera? ¿Asegurarse de que nunca pudiera volver a bailar profesionalmente? Isadora se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. 6 meses de rehabilitación, Lorenzo. 6 meses descubriendo que estaba embarazada mientras luchaba por volver a caminar sin bastón. La habitación parecía girar alrededor de Lorenzo. Se apoyó contra la pared procesando la información. ¿Por qué nunca me contaste esto? ¿Cuándo? La voz de Isadora se llenó de amargura. ¿Cuándo podría haberte contado? Te habías casado con Elena Vázquez 2 semanas después del accidente. Vi las fotos en las revistas desde mi cama de hospital. Lorenzo cerró los ojos, recordando. Su boda había sido un evento social frío y calculado, orquestado por su padre como una fusión empresarial, más que como una celebración de amor. Había estado presente en cuerpo, pero su mente y su corazón habían estado con Isadora cada segundo. Nunca la amé, susurró. Ni un solo día de esos 4 años de matrimonio. Lo sé. Isadora se sentó en el sofá junto a Samuel dormido, acariciando suavemente el cabello de su hijo. Elena vino a verme una vez. ¿Sabes? Cuando Samuel tenía 2 años. Me dijo que sabía que no la amabas, que pronunciabas mi nombre cuando dormías. Lorenzo se acercó y se sentó en el sillón frente a ella, manteniendo cierta distancia por respeto al dolor que veía en sus ojos. ¿Qué más te dijo? Que ella también era una víctima de las manipulaciones de tu familia, que su matrimonio había sido arreglado por su padre y el tuyo para unir 2 imperios empresariales. Isadora alzó la vista hacia él. También me dijo algo más, algo que me aterrorizó. ¿Qué? Que tu cuñada, Lucía, había estado investigándome mucho antes de mi accidente, contratando detectives privados, revisando mi pasado, buscando cualquier cosa que pudiera usar en mi contra. El nombre de Lucía cayó sobre Lorenzo como un martillo. Lucía Mendoza, la esposa del hermano mayor de Lorenzo, Antonio, una mujer ambiciosa que había convertido el control de la familia en su obsesión personal. Lucía nunca te conoció, dijo Lorenzo lentamente. No personalmente, pero sabía de mi existencia, y según Elena, veía mi relación contigo como una amenaza a la estabilidad de la familia. Lorenzo se pasó las manos por el cabello, comenzando a atar cabos sueltos que durante años había ignorado. Los comentarios ocasionales de Lucía sobre sanear el linaje familiar, su insistencia en que se casara rápidamente con Elena, su extraña satisfacción cuando anunció su compromiso. ¿Tienes pruebas de esto? No tenía. Isadora se levantó
y se dirigió a un pequeño escritorio en la esquina. Hasta hace una semana, regresó con un sobre manila y se lo entregó a Lorenzo. Dentro había fotografías, documentos fotocopiados y lo que parecía ser un informe de detective privado. ¿De dónde sacaste esto? ¿Recuerdas a Mateo, el chico que ayudé cuando trabajaba como profesora de danza en el centro comunitario? Lorenzo examinó las fotografías. En una de ellas se veía claramente la placa de un coche. En otra, un hombre entregando un sobre grueso a otro individuo en un bar poco iluminado. Mateo es sordomudo, continuó Isadora, pero es muy observador. Siempre ha tenido memoria fotográfica para los rostros y los detalles. La semana pasada me trajo esto. Lorenzo estudió los documentos más detenidamente. Su sangre se heló cuando reconoció la letra en uno de ellos. Esta es la escritura de Lucía. Sigue leyendo. El documento era un contrato. Servicios de disuasión por la cantidad de 50.000 euros. El objetivo, neutralizar la amenaza romántica que representa a Isadora Herrera para la estabilidad del matrimonio Mendoza-Vázquez. Dios mío, Lorenzo dejó caer los papeles. Ella realmente pagó para que me accidentaran, terminó Isadora. Y cuando eso no fue suficiente para apartarte de mis pensamientos, se aseguró de acelerar tu matrimonio con Elena. Lorenzo se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. La lluvia había parado, pero el cielo seguía oscuro y amenazante. ¿Por qué Mateo tenía esto? Trabaja medio tiempo en una empresa de limpieza. Una de sus rutas incluye las oficinas del bufete de abogados que usa tu familia. Aparentemente, estos documentos estaban en una papelera que él vació hace una semana. Los reconoció porque había visto a la mujer de las fotos antes. ¿Dónde? Vigilándome, vigilando a Samuel. Mateo la vio varias veces cerca de la escuela de mi hijo, tomando fotografías. El mundo de Lorenzo se desmoronó un poco más. Lucía no solo había destruido la vida de Isadora 6 años atrás, sino que seguía siendo una amenaza presente. ¿Por qué no me enseñaste esto antes? Porque tenía miedo. Isadora se acercó a él. Tu familia tiene poder, Lorenzo. Dinero, conexiones, influencia. Yo solo soy una bailarina retirada que vive en un apartamento de alquiler y da clases de danza a niños. Lorenzo se volvió hacia ella, viendo por primera vez la verdadera magnitud de lo que había perdido. No solo había perdido a Isadora, había sido cómplice inconsciente de su destrucción. ¿Crees que soy como ellos?, preguntó con voz quebrada. No lo sé, respondió ella honestamente. Hace 6 años creía conocerte, creía que lucharías por nosotros, pero te fuiste sin una palabra y me quedé sola para enfrentar las consecuencias de haberte amado. Lorenzo se acercó a ella, deteniéndose, cuando vio que retrocedía instintivamente. Isadora, yo no sabía nada de esto. Tienes que creerme. ¿Importa? Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. El resultado fue el mismo. Perdí mi carrera, mi estabilidad, mi confianza en el amor, y tú conseguiste exactamente lo que tu familia quería, un matrimonio conveniente y una heredera apropiada. Yo no quería nada de eso. Lorenzo alzó la voz, luego miró hacia Samuel y bajó el tono. Cada día de mi matrimonio fue una tortura. Cada noche me dormía pensando en ti, preguntándome qué habría pasado si hubiera sido más valiente. Pero no fuiste valiente. Isadora se limpió las lágrimas. Y ahora es demasiado tarde. No. Lorenzo se acercó más. Esta vez ella no retrocedió. No es tarde. Lucía pagará por lo que te hizo. Mi familia pagará por habernos separado. ¿Y después qué? Isadora alzó la barbilla desafiante. ¿Vas a enfrentar a tu familia por mí? ¿Por nosotros?
¿Estás dispuesto a perder tu fortuna, tu apellido, tu posición social? Lorenzo la miró a los ojos, viendo en ellos el reflejo de la mujer valiente que había criado sola a su hijo mientras luchaba contra las sombras del pasado. Sí, respondió sin dudar. ¿Por ti, por Samuel, por la familia que deberíamos haber sido? Sí. Isadora sintió que algo se quebraba en su pecho. La determinación en su voz era la misma que había escuchado años atrás, cuando él le prometía que nada los separaría jamás. Lorenzo susurró su nombre como una caricia. Él se acercó más, alzando las manos para acariciar su rostro. Déjame arreglar esto. Déjame ser el hombre que debí ser hace 6 años. ¿Y si no puedes? ¿Y si tu familia es más poderosa de lo que imaginas? Entonces al menos habré luchado. Inclinó su frente contra la de ella. No volveré a ser el cobarde que te abandonó. Sus labios se encontraron en un beso diferente al anterior. Este no tenía la desesperación del reencuentro, sino la promesa silenciosa de una batalla que estaba dispuesto a librar. Isadora se permitió creerle, aunque fuera por un momento. Cuando se separaron, ella lo miró con una mezcla de esperanza y terror. Si vas a hacer esto, tienes que estar preparado para las consecuencias. Lucía no se detendrá solo porque hayas descubierto la verdad. ¿Qué quieres decir? Mateo me trajo algo más hoy. Isadora se dirigió nuevamente al escritorio y regresó con un papel arrugado. Otro dibujo. Lorenzo tomó el papel y sintió que la sangre se le helaba. Era un dibujo infantil, pero inequívocamente de Mateo. Una mujer alta y elegante, hablando con hombres en trajes oscuros frente a una escuela que Lorenzo reconoció inmediatamente. «Es la escuela de Samuel», susurró. «La reunión fue ayer. Mateo los vio desde el parque de enfrente. La mujer les mostró fotografías de Samuel». Lorenzo arrugó el papel entre sus puños, la rabia corriendo por sus venas como lava. Está planeando algo contra Samuel. Por eso tenía miedo de verte. Isadora tomó su mano. No es solo mi corazón el que está en riesgo ahora. Es la seguridad de nuestro hijo. Lorenzo la miró, viendo por primera vez la verdadera fortaleza de la mujer que había criado sola a su hijo mientras enfrentaba amenazas invisibles. «Entonces tendremos que ser más inteligentes que ella», dijo su voz cargada de una determinación que no había sentido en años, y más rápidos. «¿Qué piensas hacer?» Lorenzo miró hacia Samuel, que dormía pacíficamente ajeno a las tormentas que se cernían sobre su pequeña familia, y tomó la decisión más importante de su vida. «Voy a destruir a Lucía antes de que ella nos destruya a nosotros. Pero primero, necesitaba descubrir hasta dónde llegaban realmente las raíces de la traición en su propia familia. Y eso significaba confrontar verdades que había evitado durante demasiado tiempo. Eran las 11 de la noche cuando Lorenzo encontró lo que buscaba. Había pasado todo el día sumergido en los archivos familiares, revisando contratos, correspondencia y registros financieros que su posición como vicepresidente de Construcciones Mendoza le permitía acceder. Sus sospechas sobre Lucía se habían confirmado de la manera más brutal posible. Ahora, con un sobre lleno de evidencias bajo el brazo, se dirigía al apartamento de Isadora. Necesitaba verla. Necesitaba contarle lo que había descubierto. Pero, más que nada, necesitaba asegurarse de que ella y Samuel estuvieran a salvo. Tocó suavemente la puerta, consciente de la hora tardía. «¿Lorenzo?» La voz de Isadora sonó sorprendida del otro lado. «¿Qué haces aquí tan tarde?» «Tenía que verte. Encontré algo».
Isadora abrió la puerta, vestida con una bata de seda azul que se ceñía a su figura, de manera que hizo que Lorenzo perdiera el hilo de sus pensamientos por un momento. Su cabello caía suelto sobre sus hombros, y en sus ojos había una vulnerabilidad que no había visto durante el día. ¿Samuel está dormido?, preguntó él en voz baja. Sí, desde hace una hora. Se hizo a un lado para dejarlo entrar. Pero, Lorenzo, no puedes aparecer así a estas horas. Si alguien te ve, no me importa quién me vea. Cerró la puerta tras él y se volvió hacia ella. Isadora, lo que encontré hoy es peor de lo que imaginábamos. Ella se abrazó a sí misma, la bata deslizándose ligeramente sobre su hombro. ¿Peor cómo? Lorenzo dejó el sobre la mesa y se acercó a ella. La luz tenue de la lámpara creaba sombras danzantes en su rostro, recordándole todas las noches que habían compartido años atrás. Lucía no solo organizó tu accidente, también sobornó a los investigadores para que cerraran el caso sin profundizar. Pagó a los médicos para que exageraran el pronóstico de tu recuperación. Incluso se detuvo, luchando con las palabras. Incluso contrató a alguien para que robara las ofertas de trabajo que te llegaron desde Londres y Nueva York durante tu recuperación. Quería asegurarse de que no tuvieras ninguna oportunidad de reconstruir tu carrera, ni aquí ni en ningún otro lugar. Isadora se tambaleó ligeramente, y Lorenzo la sostuvo por los brazos. Eso significa que todas esas puertas que se cerraron, todas esas oportunidades que nunca llegaron, fueron saboteadas sistemáticamente, terminó él. Lucía se aseguró de que no pudieras sobrevivir sin un hombre que te mantuviera. Era su forma de garantizar que, si algún día yo regresaba por ti, te encontraría en una posición desesperada. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Isadora, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia ardiente que había estado conteniendo durante años. Me quitó todo, susurró. Mi carrera, mi futuro, mi dignidad. No tu dignidad. Lorenzo alzó sus manos para acariciar su rostro. Eso nunca pudo quitártelo. Criaste a Samuel sola. Reconstruiste una vida de la nada. Encontraste la fuerza para seguir adelante cuando todo estaba en tu contra. Esa dignidad es tuya y de nadie más. Isadora lo miró a los ojos, viendo en ellos una mezcla de admiración y algo más profundo, más oscuro. ¿Qué vas a hacer ahora que sabes la verdad? Voy a destruirla. La voz de Lorenzo se había vuelto peligrosa. Voy a usar cada uno de estos documentos para hundir a Lucía y a cualquiera que la haya ayudado. Va a pagar por cada lágrima que te hizo derramar. Lorenzo, no. Isadora puso sus manos sobre su pecho. Si la atacas directamente, ella se vengará en Samuel. Ya has visto que es capaz de cualquier cosa. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que me quede de brazos cruzados mientras ella sigue amenazando a mi familia? La palabra familia quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de significado y promesas no dichas. Tu familia, repitió Isadora suavemente. ¿Es eso lo que somos para ti? Lorenzo se acercó más hasta que pudo sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Eres lo único real que he tenido en mi vida. Tú y Samuel. Durante 6 años he estado viviendo una existencia vacía, cumpliendo roles que no elegí, siendo el hombre que otros esperaban que fuera. Pero cuando te veo, cuando estoy contigo, recuerdo quién soy realmente. Lorenzo, te amo. Las palabras salieron con una intensidad que sorprendió a ambos. Nunca dejé de amarte, ni un solo día en estos 6 años.
Isadora sintió que su resistencia se desmoronaba por completo. La forma en que la miraba, la honestidad brutal en su voz, el calor de sus manos sobre su rostro. Todo conspiraba contra las defensas que había construido tan cuidadosamente. «Yo también te amo», susurró. «Dios me ayude, pero nunca pude dejarte ir». Lorenzo la besó entonces, un beso lleno de hambre y ternura a la vez. Sus manos se enredaron en su cabello, atrayéndola hacia él como si temiera que fuera a desaparecer otra vez. Isadora respondió con la misma intensidad, derramando años de soledad y anhelo en ese beso. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Isadora». Lorenzo deslizó sus manos por sus brazos, sintiendo la suavidad de la seda. «¿Estás segura de esto?». En lugar de responder con palabras, ella tomó su mano y lo guió hacia el sofá. Se sentó frente a él, sus rodillas rozándose, y lentamente comenzó a desabrochar los botones de su camisa. «He estado segura desde el momento en que regresaste», murmuró contra sus labios. «Lo que tengo miedo es de despertar y descubrir que todo esto es un sueño». Lorenzo capturó sus manos, deteniéndola. «No es un sueño, y esta vez no voy a huir». La besó nuevamente, con más suavidad esta vez, saboreando cada segundo. Sus manos trazaron el contorno de su rostro, memorizando cada detalle como si fuera la primera vez que la tocaba. Isadora se inclinó hacia él, y la bata se deslizó por su hombro, revelando la curva elegante de su cuello. Lorenzo siguió el rastro de seda con sus labios, provocando pequeños gemidos que lo volvían loco. «Eres tan hermosa», murmuró contra su piel. «Siempre fuiste la mujer más hermosa del mundo para mí». Isadora sintió que las palabras se disolvían en su garganta. Las manos de Lorenzo eran exactamente como las recordaba, fuertes pero gentiles, conociendo instintivamente cada lugar que la hacía temblar. Se incorporó ligeramente, dejando que la bata se deslizara por completo por sus brazos. Lorenzo la miró como si fuera una obra de arte, sus ojos recorriendo cada línea de su cuerpo con reverencia. «Eres perfecta», susurró, y había tanto amor en su voz que Isadora sintió que podría llorar. Lorenzo se quitó la camisa, y ella pudo ver que su cuerpo también había cambiado. Había nuevas cicatrices, nuevas líneas de tensión que hablaban de los años difíciles que había atravesado, pero para ella seguía siendo el hombre más hermoso del mundo. Se acercaron otra vez, piel contra piel, corazón contra corazón. Lorenzo la abrazó como si fuera algo precioso y frágil, y por primera vez en años, Isadora se sintió completamente segura. «Te he extrañado tanto», murmuró él contra su oído. «Cada noche, cada madrugada, cada momento». «Shh». Ella puso un dedo sobre sus labios. «Estamos aquí ahora. Eso es lo único que importa». Se besaron otra vez, perdidos en la sensación de estar juntos, de ser completos otra vez. Las caricias se volvieron más urgentes, más necesitadas, como si quisieran recuperar todo el tiempo perdido en una sola noche. Lorenzo la alzó en sus brazos, y ella se aferró a él, sintiendo la fuerza en sus músculos, la determinación en cada movimiento. La llevó hacia su habitación, deteniéndose cada pocos pasos para besarla otra vez. En la intimidad de su dormitorio, bajo la luz suave que se filtraba desde la sala, se redescubrieron el uno al otro con una paciencia que hablaba de amor verdadero. Cada toque era una promesa, cada beso una declaración silenciosa de que esta vez sería diferente. Cuando finalmente se entregaron completamente el uno al otro, fue con una intensidad emocional que trascendía lo físico.
Era la reunión de dos almas que habían estado perdidas durante demasiado tiempo. Después, mientras yacían entrelazados entre las sábanas, Lorenzo trazaba círculos perezosos en la espalda de Isadora. «No puedo perderlos otra vez», murmuró contra su cabello. «No puedo perderte a ti y a Samuel». «No lo harás». Isadora alzó la cabeza para mirarlo. «Pero tienes que prometerme algo». «Lo que sea. Cuando enfrentes a Lucía, no lo hagas solo. Sea lo que sea que planees, incluye a alguien en quien confíes. No puedes darle la oportunidad de lastimarte también». Lorenzo la miró viendo la preocupación genuina en sus ojos, y sintió que su corazón se llenaba de una felicidad que había olvidado que existía. «Te lo prometo», la besó suavemente. «Pero tú también tienes que prometerme algo». «¿Qué?» «Que no importa lo que pase en los próximos días, no volverás a dudar de que te amo. No volverás a creer que te abandonaría». Isadora sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. «Te lo prometo». Se durmieron así, entrelazados y en paz por primera vez en años. Pero ninguno de los dos sabía que a pocas manzanas de distancia, Lucía Mendoza estaba terminando de planear su siguiente movimiento. Y esta vez no se conformaría con separar a Lorenzo de Isadora. Esta vez iba a destruir cualquier posibilidad de que pudieran ser una familia. Por la mañana, cuando Lorenzo despertó con Isadora en sus brazos y el sonido de Samuel cantando en la cocina, sintió que el mundo era perfecto. No sabía que en unas pocas horas ese mundo perfecto estaría a punto de colapsar otra vez. La situación judicial llegó un martes por la mañana, mientras Isadora preparaba el desayuno para Samuel. «¿Señora Herrera?» El hombre del traje gris le extendió los documentos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tiene usted una semana para responder». Isadora leyó las primeras líneas y sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Lucía Mendoza Vázquez solicitaba la custodia temporal de Samuel Herrera, alegando inestabilidad emocional y económica de la madre, y ambiente inadecuado para el desarrollo del menor. «¿Mamá?» Samuel apareció en la puerta de la cocina, aún en pijama. «¿Quién era ese señor?» «Nadie importante, mi amor». Isadora dobló rápidamente los papeles, las manos temblándole. «Ve a vestirte para la escuela». Pero Samuel había heredado la percepción aguda de su padre. Sus ojos verdes se fijaron en el rostro pálido de su madre. «¿Estás triste otra vez?» Isadora se arrodilló frente a él, forzando una sonrisa. «Solo un poco preocupada por cosas de adultos. Nada que te tenga que preocupar a ti». Samuel la abrazó con esa sabiduría instintiva que tenían los niños para detectar cuando sus padres necesitaban consuelo. «¿Quieres que le diga a papá que venga?» La palabra papá aún sonaba extraña, pero maravillosa. Durante los 3 días que habían pasado desde aquella noche perfecta, Lorenzo había estado presente cada mañana y cada tarde, reconstruyendo pacientemente la relación con su hijo, mientras cortejaba de nuevo a Isadora como si fueran adolescentes. «Sí, mi amor. Dile a papá que venga». 1 hora después, Lorenzo irrumpió en el apartamento como una tormenta. Había recibido el mensaje de Samuel en medio de una reunión del consejo directivo y había salido sin dar explicaciones. «¿Dónde está?», preguntó sin más preámbulos. Isadora le entregó la citación. Lorenzo leyó en silencio, su rostro endureciéndose con cada línea. Madre soltera, sin estabilidad laboral, influencias masculinas inadecuadas en el hogar, falta de recursos para proveer educación apropiada. Lorenzo arrugó los papeles. «Todo esto es mentira.
pero tiene suficiente poder para hacer que parezca verdad. Isadora se dejó caer en el sofá. Lorenzo tiene fotografías de ti entrando y saliendo de aquí a altas horas, de nosotros besándonos en el parque. Incluso tiene registros de mis ingresos de los últimos 5 años. Lorenzo se sentó junto a ella, la furia irradiando de cada poro de su piel. ¿Cómo conseguiste esto tan rápido? Mi abogado conoce al suyo. Aparentemente Lucía lleva meses preparando este caso. Solo estaba esperando el momento perfecto para atacar. ¿Y cuál fue el momento perfecto? Cuando supiera que habías regresado a nuestras vidas. Isadora lo miró con ojos llenos de dolor. Cuando pudiera usar nuestra relación en nuestra contra. Lorenzo se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. En la calle podía ver a Samuel jugando en el pequeño patio del edificio con otros niños del vecindario. Su hijo reía, completamente ajeno a la batalla legal que se cernía sobre su futuro. Voy a enfrentarla. ¿Qué? Voy a ir a la mansión familiar ahora mismo y voy a decirle a Lucía exactamente lo que pienso de ella y de sus métodos. No. Isadora se levantó de un salto. Lorenzo, eso es exactamente lo que ella quiere. Si pierdes los estribos, si hay testigos de una confrontación violenta, ella lo usará en el juicio. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que me quede aquí esperando mientras ella intenta quitarnos a nuestro hijo? Isadora se acercó a él, tomando su rostro entre sus manos. Sugiero que seas más inteligente que ella, que uses las mismas armas que ella está usando. La ley, la influencia, el dinero. No tengo dinero, Isadora. No comparado con el patrimonio familiar. Si me enfrento a Lucía abiertamente, mi padre me cortará el acceso a todo. Ya me lo ha advertido antes. ¿Te ha advertido sobre qué? Lorenzo apartó la vista, incómodo. La semana pasada tuve una conversación tensa con él. Le dije que había encontrado a mi hijo y que pensaba asumir mis responsabilidades como padre. ¿Y qué dijo? Que cualquier reconocimiento público de Samuel pondría en riesgo la imagen de la familia. Que si insistía en mantener contacto contigo, me excluirían del testamento y me retirarían de la empresa. Isadora sintió que se le helaba la sangre. Lorenzo no puede sacrificar tu futuro por nosotros. Mi futuro. Él se volvió hacia ella con intensidad. Isadora, ustedes son mi futuro. Todo lo demás es solo dinero sucio y un apellido que cada día odio más. Pero Samuel necesita estabilidad, necesita educación, seguridad, un futuro garantizado. Y lo tendrá. Lorenzo la tomó de los hombros. Pero no a costa de vendernos a Lucía y a mi familia. El sonido de la puerta principal interrumpió su discusión. Samuel entró corriendo, las mejillas rosadas por el juego. «Papá, ¿ya no estás en el trabajo?» «No, pequeño. Hoy decidí que era más importante estar aquí contigo y con mamá». Samuel sonrió con esa alegría pura que solo tienen los niños cuando sienten que el mundo está en orden. ¿Podemos ir al parque otra vez? El otro día dijiste que me ibas a enseñar a tocar guitarra. Lorenzo miró a Isadora por encima de la cabeza de Samuel. En sus ojos ella vio una determinación que no había visto antes, algo más profundo que la rabia o el amor. Era la determinación de un hombre que había encontrado finalmente algo por lo que valía la pena luchar. ¿Sabes qué, Samuel? Sí, vamos al parque, pero primero papá tiene que hacer una llamada muy importante. Samuel corrió a buscar sus zapatos, y Lorenzo tomó su teléfono. Marcó un número que tenía memorizado, pero que no había usado en años. ¿A quién llamas?, preguntó Isadora. A mi hermano Antonio, el esposo de Lucía. Lorenzo no creo que sea buena idea. Antonio no es como Lucía. Lorenzo esperó a que contestaran. Es mi hermano mayor, y pase lo que pase, tiene derecho a saber que tiene un sobrino. La conversación fue breve pero intensa. Lorenzo habló en voz baja,
pero Isadora pudo captar fragmentos. Tu esposa, custodia legal, mi hijo. Has perdido el control de ella. Cuando colgó, se veía más tranquilo pero también más preocupado. ¿Qué dijo? Que no sabía nada sobre la demanda de custodia. Dice que Lucía le había contado que estaba protegiendo los intereses familiares, pero que no sabía que eso incluía atacar a Samuel. ¿Le crees? Quiero creerle. Antonio y yo éramos muy unidos antes de que se casara con Lucía, pero ella ha tenido años para manipularlo. Lorenzo se acercó a ella tomando sus manos. Isadora, esta noche hay una cena familiar. Es el cumpleaños de mi padre, y toda la familia estará presente, incluyendo abogados, socios y personas influyentes. ¿Qué piensas hacer? Voy a hacer algo que debía hacer hace años. La besó suavemente. Voy a decir la verdad, toda la verdad, sobre ti, sobre Samuel, sobre lo que Lucía hizo para separarnos. Lorenzo, si haces eso públicamente, no habrá vuelta atrás. Tu familia te repudiará. Entonces que me repudien. Lorenzo la abrazó fuerte. Ustedes me dieron lo que mi fortuna nunca pudo comprar. Amor verdadero, una familia real, una razón para vivir que no esté construida sobre el sufrimiento de otros. Isadora sintió que las lágrimas quemaban sus ojos. La determinación en su voz era absoluta, pero también sabía lo que esa decisión le costaría. ¿Y si perdemos de todas formas? ¿Y si Lucía tiene demasiado poder? Entonces al menos Samuel sabrá que su padre luchó por él, que no lo abandoné como hice contigo. Samuel reapareció con sus zapatos puestos y una sonrisa expectante. ¿Vamos al parque ya? Lorenzo lo alzó en brazos, y por un momento fueron una familia normal, a punto de salir a pasar una tarde juntos. Vamos, pequeño. Pero primero, papá quiere contarte algo importante. Se sentaron los tres en el sofá, Samuel en el medio. Samuel, ¿sabes que papá tiene una familia grande? ¿Como tíos y abuelos? Exacto, y mañana papá va a hablarles de ti. Va a decirles que eres su hijo y que te ama mucho. Samuel procesó la información con esa seriedad que a veces mostraba. ¿Y ellos van a querer conocerme? Lorenzo intercambió una mirada con Isadora antes de responder. No lo sé, pequeño. Pero lo que sí sé es que sin importar lo que digan o hagan, tú siempre serás lo más importante en la vida de papá. Samuel asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. ¿Podemos ir al parque ahora? Esa tarde, mientras Lorenzo enseñaba a Samuel los acordes básicos de guitarra en el parque y Isadora los observaba desde un banco, parecían una familia perfecta. Otros padres los miraban con sonrisas aprobatorias. Niños se acercaban curiosos por la música. Y por un momento, Isadora pudo imaginar cómo sería su vida si no tuvieran que luchar contra las sombras del pasado. Pero cuando el sol comenzó a ponerse y Lorenzo se preparó para irse a enfrentar a su familia, la realidad volvió a golpearlos. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó Isadora mientras él se ajustaba la corbata frente al pequeño espejo del pasillo. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. ¿Y si sale mal? Lorenzo se volvió hacia ella, tomando su rostro entre sus manos. Entonces saldrá mal peleando por lo que amo, no rindiéndome por lo que temo. La besó con una intensidad que sabía a despedida y a promesa al mismo tiempo. Te llamo en cuanto termine, sin importar cómo resulte. Te amo, susurró ella contra sus labios, y yo te amo a ti, a los dos. Eso nunca va a cambiar. Lorenzo se despidió de Samuel con un abrazo largo, prometiendo que regresaría al día siguiente
para seguir con las lecciones de guitarra. Cuando se fue, Isadora se quedó en la ventana viendo su coche alejarse en la noche. Tenía la sensación de que cuando lo viera otra vez, sus vidas habrían cambiado para siempre. Solo esperaba que fuera para bien. En su mansión familiar, Lucía Mendoza se retocaba el maquillaje frente a su tocador, preparándose para la cena del cumpleaños de su suegro. En su bolso llevaba fotografías adicionales de Lorenzo, entrando y saliendo del apartamento de Isadora, documentos que confirmaban las precarias finanzas de la bailarina, y un as bajo la manga que estaba segura de que garantizaría su victoria. Esta noche, Lorenzo Mendoza perdería todo lo que amaba, y esta vez no habría vuelta atrás. El silencio en el gran comedor de la mansión Mendoza era ensordecedor. Lorenzo acababa de terminar su confesión ante la familia reunida. Durante 20 minutos, había expuesto metódicamente cada prueba del sabotaje de Lucía. Los documentos del accidente, los pagos a investigadores corruptos, el robo de ofertas laborales de Isadora, las fotografías de vigilancia, y finalmente, había declarado su amor por Isadora y reconocido oficialmente a Samuel como su hijo. Su padre, Alejandro Mendoza, permanecía inmóvil en la cabecera de la mesa, el rostro pétreo. Los invitados, socios comerciales, abogados de la familia, miembros de la alta sociedad barcelonesa, intercambiaban miradas incómodas. Lucía, sentada junto a Antonio, tenía las mejillas encendidas y los puños cerrados sobre la mesa. ¿Has terminado con tu espectáculo?, preguntó finalmente su voz destilando veneno. No es un espectáculo. Lorenzo se mantuvo de pie, enfrentando las miradas de todos los presentes. Es la verdad, y todos ustedes son testigos de ella. La verdad. Lucía se levantó lentamente. Es que te has dejado manipular por una cazafortunas que usa a un niño para chantajearte emocionalmente. ¡Basta! Antonio golpeó la mesa sorprendiendo a todos. Lucía, suficiente. Su esposa se volvió hacia él, incrédula. ¿Antonio? He revisado los documentos que Lorenzo presentó. Las firmas son tuyas. Los pagos salieron de tu cuenta personal. Todo lo que él dice es cierto. El color abandonó el rostro de Lucía. Tú no entiendes las presiones de mantener esta familia unida. Esa mujer era una amenaza. Era la mujer que amaba. Lorenzo dio un paso hacia ella. Y destruiste su vida por tu obsesión enfermiza con controlar nuestro linaje. Alejandro Mendoza se levantó finalmente, su presencia dominando la habitación. Lorenzo, siéntate. No, papá. He estado sentado durante 32 años, obedeciendo, callando, siendo el hijo que ustedes querían que fuera. Eso se acabó esta noche. Si das un paso más para exponer públicamente esta situación, estarás fuera de la familia, sin herencia, sin empresa, sin el apellido Mendoza. Lorenzo sonrió, y había algo liberador en esa sonrisa. ¿Sabes qué, papá? Me das exactamente lo que quiero. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo cuando la voz de su hermano lo alcanzó. Lorenzo, espera. Antonio se levantó, ignorando la mirada furiosa de Lucía. Quiero conocer a mi sobrino. El silencio volvió a caer sobre la habitación. Lorenzo se volvió lentamente. ¿Qué dijiste? Samuel. Es mi sobrino, y quiero conocerlo. Y si tú permites, también me gustaría conocer a Isadora y disculparme personalmente por lo que mi esposa les hizo. Lucía se puso de pie de un salto. Antonio, tú no puedes. ¡Cállate! La voz de Antonio resonó con una autoridad que nadie le había escuchado antes. Durante años te he permitido manipular y controlar, diciéndome que era por el bien de la familia, pero esto
Esto es imperdonable. Se volvió hacia el resto de los presentes. Señores, mi esposa necesita atención psicológica profesional. Mañana mismo presentaré los documentos para anular la demanda de custodia y iniciar un proceso de divorcio. Lucía se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Antonio, no puedes abandonarme. Somos una sociedad, un equipo. Éramos un matrimonio. Antonio la miró con una mezcla de pena y disgusto, hasta que decidiste convertirte en algo que no puedo reconocer. Lorenzo observó la escena con una mezcla de shock y alivio. Su hermano, el hombre que durante años había parecido completamente sometido a Lucía, finalmente había encontrado su voz. Alejandro Mendoza miró a sus dos hijos, luego a Lucía, finalmente a los invitados que presenciaban el colapso de la fachada familiar que tanto había protegido. «La cena ha terminado», declaró con voz ronca. «Todos pueden retirarse». Mientras los invitados se marchaban en silencio, algunos susurrando entre ellos, Alejandro se acercó a Lorenzo. «¿Estás dispuesto a perder todo por esta mujer y este niño? Ya lo perdí todo una vez por obedecerte». Lorenzo enfrentó la mirada de su padre. «Esta vez elijo perder lo que no vale la pena para ganar lo que realmente importa». Alejandro estudió el rostro de su hijo menor, viendo por primera vez en años una determinación que no había estado ahí antes. «Entonces ve con ellos, pero cuando fracases, cuando el dinero se acabe y la realidad golpee, no vengas pidiendo perdón». «No lo haré». Lorenzo se dirigió hacia la puerta. «Pero, papá, cuando veas lo feliz que puedo ser sin todo esto, tal vez entiendas lo que realmente significa la riqueza». Salió de la mansión bajo la lluvia que había comenzado a caer, pero por primera vez en años se sintió completamente libre. 3 semanas después, Lorenzo subía las escaleras del juzgado de Barcelona con Isadora y Samuel de la mano. La demanda de custodia había sido retirada después de que Antonio presentara como evidencia todos los documentos del sabotaje de Lucía. Más aún, la fiscalía había abierto una investigación criminal contra ella por conspiración y extorsión. «¿Estás nervioso?», le preguntó Isadora mientras esperaban su turno. «¿Por casarme contigo?», Lorenzo sonrió. «Es lo menos nervioso que he estado en mi vida». Samuel, vestido con su primer traje, tironeaba de la corbata que Lorenzo le había enseñado a anudar esa mañana. «Después de que se casen, voy a tener tu apellido, papá. Si tú quieres, sí». «Sí quiero. Así en la escuela sabrán que tengo papá y mamá como todos». La ceremonia civil fue sencilla pero perfecta. Antonio fue su testigo, acompañado de su nueva novia, una arquitecta que había conocido después de separarse de Lucía. Mateo también estaba presente, con un dibujo que había hecho especialmente para la ocasión. Lorenzo, Isadora y Samuel, tomados de la mano bajo un arco iris. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Samuel fue el primero en aplaudir. «Ahora sí somos una familia de verdad». Lorenzo alzó a su hijo mientras besaba a su esposa, sintiendo que el corazón le iba a explotar de felicidad. Después de la ceremonia, caminaron por las calles de Barcelona hasta llegar a una pequeña escuela de danza en el barrio de Gracia. Isadora había usado parte del dinero de la compensación que Antonio había insistido en darles para abrir su propio estudio. «¿Lista para la gran inauguración?», le preguntó Lorenzo. «¿Lista para empezar nuestra nueva vida?», corrigió ella. «Más que lista». El estudio era pequeño pero hermoso, con espejos que cubrían una pared y una barra de madera que Lorenzo había instalado personalmente. En una esquina había un pequeño escenario
donde Isadora daba clases a niños de todas las edades, y en otra, un espacio con guitarras, donde Lorenzo enseñaba música los fines de semana. Esa tarde, mientras Isadora dirigía su primera clase de danza para niños del barrio, Lorenzo se sentó en el banco junto a la ventana con Samuel en su regazo, enseñándole acordes básicos en una guitarra pequeña. «Papá, ¿tú crees que el abuelo algún día va a querer conocerme?» Lorenzo miró hacia donde Isadora danzaba con sus pequeños estudiantes, irradiando una felicidad que no había visto en años. «No lo sé, pequeño, pero si algún día quiere hacerlo, tendrá que aceptarnos a todos juntos, como familia. ¿Y si nunca quiere? Entonces será su pérdida». Lorenzo abrazó a su hijo. «Porque nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos». Samuel asintió con esa sabiduría infantil que a veces superaba la de los adultos. «Sí, tenemos amor». A través de la ventana, la lluvia comenzó a caer suavemente, pero dentro del pequeño estudio, todo era cálido y lleno de música. Isadora terminó la clase y se acercó a ellos, sudorosa pero radiante. «¿Cómo va la lección de guitarra?» «Samuel ya sabe tocar 3 acordes». Lorenzo sonrió. «Va a ser un músico increíble, como su papá». Isadora se inclinó para besarlos a ambos. Esa noche, después de acostar a Samuel en su nueva habitación del apartamento que habían alquilado cerca del estudio, Lorenzo e Isadora salieron a caminar bajo la lluvia suave que aún caía sobre Barcelona. «¿Te arrepientes de algo?», le preguntó ella mientras caminaban por las calles empedradas del barrio. «¿De haber perdido mi fortuna? ¿De haber sido desheredado? ¿De haber enfrentado a mi familia?». De todo eso, Lorenzo se detuvo bajo una farola, tomando su rostro entre sus manos húmedas por la lluvia. Isadora, durante 6 años vivía en una cárcel dorada, rodeado de lujos pero completamente vacío por dentro. Ahora trabajo como consultor independiente. Vivimos en un apartamento de 2 habitaciones y tenemos que cuidar cada euro que gastamos. Y sin embargo, soy el hombre más rico del mundo, porque tengo algo que ningún dinero puede comprar, una familia que me ama por quien soy, no por lo que tengo». Isadora sintió que las lágrimas se mezclaban con la lluvia en sus mejillas. «Te amo tanto, y yo te amo a ti, a ustedes, para siempre». Se besaron bajo la lluvia, en una plaza pequeña y anónima del barrio, donde habían construido su nueva vida. No había cámaras, ni periodistas, ni miradas de la alta sociedad. Solo ellos, el sonido suave de la lluvia y la promesa silenciosa de un futuro construido sobre amor verdadero. Cuando regresaron a casa, encontraron a Samuel parado en su ventana, observando la lluvia. «¿No puedes dormir, mi amor?», le preguntó Isadora. «Estaba viendo la lluvia. Ya no me da miedo». «¿Por qué te daba miedo antes?», preguntó Lorenzo, sentándose en la cama junto a él. «¿Por qué antes? Cuando llovía, mamá se ponía triste, y yo no sabía por qué. Pero ahora que estás aquí, mamá sonríe incluso cuando llueve». Lorenzo abrazó a su hijo, sintiendo que el corazón se le llenaba de una emoción tan pura que dolía. «¿Sabes qué, Samuel? A mí también me gusta la lluvia ahora». «¿Por qué?». «Porque me recuerda que después de las tormentas, siempre viene algo hermoso». Samuel se acurrucó entre sus padres, completamente satisfecho con la respuesta. Esa noche, los 3 durmieron juntos en la cama grande, arrullados por el sonido de la lluvia, que ya no era símbolo de tristeza, sino de renovación. 6 meses después, mientras observaba a Isadora enseñar danza en una pequeña presentación de fin de año, y escuchaba a Samuel tocar la guitarra en el pequeño coro de niños, Lorenzo recordó las palabras que había escrito en su diario la noche anterior.
El silencio no necesita gritar más. Ahora baila. Y en esa plaza llena de familias del barrio, bajo las luces navideñas que titilaban como estrellas, Lorenzo Mendoza, ahora simplemente Lorenzo, supo que había encontrado el lugar donde pertenecía. No en un imperio empresarial construido sobre manipulaciones y poder, sino en el corazón de dos personas que lo amaban exactamente como era. El amor había ganado. Finalmente, el amor había ganado.